Bendecidos sean cada uno de ustedes, estimados televidentes que ven también a través del canal de YouTube BTV Yungay. Estamos muy agradecidos del Señor que nuevamente nos ha dado la oportunidad de poder llegar hasta sus hogares, de poder llegar hasta donde ustedes se encuentran en esta hora. Nosotros, junto a mi esposo, estamos agradecidos de Dios porque Él nos da la oportunidad de poder llegar con la palabra del Señor, con esta semillita poderosa que Dios nos ha dejado en este mundo para poder aprender de ellas. Bendecimos sus hogares, sus trabajos, su familia, sus estudios, porque sabemos que la gracia de Dios y la misericordia está con cada uno de ustedes. Agradecimos a Dios porque Él ha permitido y abierto las puertas de este medio de comunicación para poder difundir la palabra. En esta hora voy a dar la oportunidad a mi esposo, quien es el responsable de poder entregar la palabra del Señor, para que Él los pueda saludar, pueda compartirles esta semilla poderosa, esta promesa del Señor. Que Dios los bendiga. Amén. Bien, les saludo primeramente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nombre, sobre todo nombre, que nos ha sido dado, por el cual tenemos salvación. Y a Él tenemos que oír, dice la palabra, y a Él tenemos que seguir sus pasos. Bendito sea el Señor. Así que le damos la honra, la gloria, el honor a nuestro Señor Jesucristo por lo que nos permite, por este privilegio de estar junto a ustedes a través de estos medios de comunicación para ayudarles, ¿cierto?, a escudriñar esta santa palabra del Señor. Y bueno, vamos a recordar el tema que nos tiene el Señor, porque Él nos guía. Él, a través de su Espíritu Santo, nos va dando las palabras, nos va dando las citas bíblicas que tenemos que entregarle a ustedes para que aprendan a conocer a Dios, aprendan a conocer sus promesas, sus maravillas, aprendan a conocer lo que a Él le gusta, lo que a Él no le agrada, aprendan a conocer lo que nos tiene profetizado para el futuro. Y todo se está cumpliendo perfectamente. Todo se cumple al pie de la letra lo que está escrito en este libro sagrado. Así que, hermanos, vamos a ir entonces a recordar en el tema que nos tiene, que es el hecho de que pongamos nuestra confianza en Él, que esperemos en Él, que confiemos en Él, que tengamos fe. Y sobre todo al comenzar este año nos está mostrando el Señor que la única esperanza que tenemos más segura es acercándonos a Él, creyendo en Él, buscándole, como Él dice, y nos dio la cita anterior que decía que tenemos que buscarle mientras Él pueda ser hallado. Y sí, todavía Él está con los brazos abiertos, recibiendo a todo el que lo busque. Bendito sea el Señor. Y si lo buscamos con fe, Él dice que nos va a premiar por tener fe y buscar a Dios. Él dice que nos premia y nos bendice. Vamos a leer las citas bíblicas que el Señor nos ha entregado, donde nos va mostrando. Recuerden que solo hay dos caminos en esta vida: el creer y el no creer, el aceptar o no aceptar, el recibir esta verdad o no recibirla, el negar y el incluso creyendo que estoy recibiendo, pero no estoy obedeciendo a lo que son sus mandamientos, sus estatutos, sus, todo lo que Él nos ha dejado como camino trazado que tenemos que andar en esta vida. Recuerden, yo les pido siempre tengan un cuaderno, un lápiz o una hoja, un lápiz donde vayan copiando estas citas bíblicas para que ustedes puedan después en este libro sagrado, que yo creo que la gran mayoría de las personas lo tienen en su casa, que a veces no lo usan porque les cuesta y no saben por dónde empezar, pero ahora lo estamos tratando por tema y estamos viendo que ese tema se difunde desde principio a fin en esta Sagrada Escritura. Y estamos mostrando lo que significa entonces
confiar en Dios, esperar en Él, tener paciencia, sobre todo en los momentos difíciles, en los momentos se nos vienen y que ya estamos viviendo, son tiempos peligrosos. Entonces la única esperanza en nuestra vida es acercarnos a Dios. Bien, recuerden que estábamos en el Salmo 25 en el programa anterior. En el Salmo 25, aquí claramente el rey David está mostrando lo que significa acercarse a Dios, confiar en Él, y lo que significa no confiar y hacer todo lo contrario a lo que Dios establece, que son los dos caminos. Vamos a ir a rescatar desde el versículo 4 del Salmo 25. Anoten, Salmo 25, y vamos a leer desde el versículo 4 para retomar lo que teníamos en el programa anterior. ¿Qué dice la palabra, amor? Amén. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Amén. Nosotros tenemos la oportunidad maravillosa de pedir a Dios. Y Él lo dice en su palabra, pidan y se les dará. Lo dice claramente. Y Él es fiel. Si dice que le pidamos, nosotros estamos en condición de pedirle lo que necesitamos. Créanme que antes yo leía la palabra, antes que sucediera el hecho de en que Él me reveló, yo antes leía la palabra y no la entendía. De verdad que para mí era, yo siempre digo, era como un plato de tallarines más o menos, como una pelea de pulpo así. No podía realmente unir los cabos y todo. Y empecé a orar al Señor, empecé a pedirle, como aquí el salmista le pide. ¿Qué le pide el salmista? Miren lo que le pide, versículo 4. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Le está pidiendo de que tenga misericordia de él y le muestre el camino por donde él tiene que andar. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas, o sea, enséñame. Lo mismo le pedí yo con todo mi corazón al Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. ¿Quién es el que nos puede enseñar? El Dios de nuestra salvación. Dice, en ti he esperado todo el día. Yo cuando supliqué eso, estaba fuera de mi país, me había ido a Bolivia y estaba pasando un momento muy difícil. Y clamaba con todo mi corazón, todas las mañanas, lloraba, le decía, Señor, yo te quiero conocer, muéstrame. Muéstrame, papito, yo te quiero conocer de tu palabra. Yo he leído tu palabra y no la entiendo. No, de verdad que no necesito. Y hice un compromiso con Dios. Cuando clamaba con todo mi corazón, hice un compromiso con Dios. ¿Cuál fue mi compromiso? Que ni siquiera lo pensé. Nunca lo medité que podía hacer ese compromiso, pero lo hice sin querer queriendo, como dice uno. Yo le dije, Señor, si tú me enseñas, si tú me muestras y me enseñas, yo podré enseñar a otros. Bendito sea el Señor. Y es como si el Señor me hubiera dicho, ya, ahora lee. Y empecé a leer la Biblia y empezó a vibrar esa palabra en mí de una forma que ustedes ni se imaginan. No podía soltar esta Biblia. Yo empecé a leerla y vibraba. Me dormía leyendo la Biblia. Me levantaba leyendo la Biblia. En todo lugar yo andaba con la Biblia porque no la podía dejar. Fue una sed, una hambre que me dio, pero leía y todo lo entendía. Todo era una revelación extraordinaria que iba haciendo el Señor en mi vida. Y cuando terminé de leer tuve que arrepentirme, porque yo lo anduve buscando de alguna forma errada. Anduve en diferentes iglesias, bueno, conocí distintas ramas de las iglesias,
donde me invitaban a que me bautizara y todo, pero nunca acepté. Algo me retraía, no podía llegar a término, concluir. Y al final me tuve que arrepentir y pedirle al Señor perdón por haberlo andado buscando erradamente. ¿Y por qué andamos errantes? Dice la palabra que nosotros erramos en la vida porque no conocemos las escrituras, no las conocemos, por eso erramos y no conocemos el poder de Dios. Dos cosas por las cuales erramos en la vida. Por eso es necesario escudriñar y conocer y recibir de Dios, conocer este Dios tan grande, tan maravilloso, al cual yo le puedo pedir. Le pedí y lo dio. Y después Él me utilizó para predicar, me mostró el lugar donde iba a empezar, las personas y todo. Fue impresionante. Y no ha parado hasta el día de hoy. Esto ha sucedido ya más o menos como 35 años atrás. Y de ahí que no, el Señor me ha utilizado para enseñar a personas en iglesia, predico. O sea, me ha utilizado para esto, porque el Señor puso en mi corazón que de gracia te he dado. O sea, ¿qué quiere decir eso? De gracia. Quiere decir que yo no tuve que pagar en ningún lado. No tuve que ir a una universidad, a un instituto bíblico, pagar para que me enseñaran. No, Él de gracia, por misericordia, por el poder de Dios vino la palabra en mí y me la reveló. Entonces, de gracia te he dado, el Señor puso en mi corazón, de gracia tienes que dar. O sea, yo no puedo cobrar. A mí como nadie me cobra, tampoco yo puedo cobrar nada cuando yo entrego la palabra. Bendito sea el Señor. Y aquí me tienen por haber pedido. Yo clamé al Señor. Yo no sabía lo que era clamar. Y después el Señor, al leer la palabra, iba leyendo. Y cuando me encuentro con la cita bíblica que dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y así sucedió en mi vida. Yo clamé sin querer queriendo. Sin saber lo que iba a pasar, yo clamé, confiando en que Él dice, piden y se les dará. Y lo hizo el Señor. Y aquí me tienen ahora, junto a ustedes, para enseñar, mostrar lo que el Señor me ha revelado. Amén. Así que, hermanos, qué maravilloso es poder entender lo que David dice. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tu senda, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú es como decir, tú lo puedes hacer, ¿cierto? Porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día, o sea, en Él esperaba. Yo todos los días también clamaba y oraba, todos los días, queriendo que el Señor hiciera conmigo, porque allá en Bolivia me hicieron un mal. Sufría mucho, yo lejos de mi familia, todo, y pasando momentos muy difíciles. Y por eso yo clamaba hasta que el Señor hizo maravillas en mí. Y aquí me tienen. Amén. Siga leyendo, mi amor. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Amén. O sea, él reconocía de que era un pecador, David, que había fallado mucho ante los ojos de Dios. Y él le pedía al Señor, pues, o sea, ahí es donde podemos entender de que sí podemos pedirle, solicitarle. Amén. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas, o sea, son para siempre tus misericordias. Eso está escrito. Amén. Dice, de los pecados de mi juventud, de mis rebeliones, no te acuerdes. ¿Por qué? Porque él reconocía que mucho había pecado y se había rebelado contra Dios, contra su palabra y contra lo que Él manda. Él reconocía, bendito sea el Señor.
Dice, no te acuerdes, conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. O sea, no me olvides, no me dejes. Bendito sea el Señor. ¿Cómo suplicaba a ese hombre? Siga leyendo, mi amor. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el del camino, encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Amén. Miren qué maravilloso. Él reconocía a un Dios maravilloso. El salmista David decía, bueno y recto es Jehová. Recto quiere decir que es correcto, que es justo, que es santo. Dice, bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él. ¿Quién? Dios, nuestro Señor. Dice, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. O sea, cuando nosotros nos acercamos a Él, cuando nosotros le buscamos y reconocemos que hemos pecado, Él viene y nos limpia. Él viene y nos quita. A eso vino el Señor Jesucristo. Vino a quitar el pecado del mundo. No vino a juzgar, no vino a apuntarnos, no vino a decir tú eres pecador, eres hombre falta. No, no vino a eso. Él vino a quitar el pecado del mundo. Bendito sea el Señor. Y entonces Él viene a enseñar, dice aquí, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino, les mostrará el camino que tienen que andar, que tienen que apartarse del mal y apartarse para Dios. Eso quiere decir santificarse, apartarse del mal para Dios. Dice, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. O sea, Él sabe quiénes son personas humildes, mansas de corazón, que pueden recibir y aceptar, como otros que no, son rebeldes. Así como era David, era rebelde. Y muchos hay que son rebeldes todavía. Hay muchas personas que son rebeldes y no aceptan y no creen y como que esto no fuera tan importante, ¿no? No le dan la importancia que necesita. Entonces encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová, todas. No hay ninguna que no sea de la manera que nos va a decir el salmista. Dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y además son verdad. No hay mentira, no hay engaño. No hay que no sea cierto. No hay que eso no pueda ser real. No, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. ¿Para quiénes son verdad? ¿Para quiénes entonces son misericordia? Para los que guardan su palabra, para los que guardan su pacto y su testimonio. ¿Cuál es el pacto? El pacto eterno que venían anunciando los profetas. ¿Qué anunciaban los profetas? Que Dios iba a hacer un pacto eterno para la humanidad. ¿Y cuál fue ese pacto? Fue cuando Jesús vino y derramó su preciosa sangre. Ahí se estaba cumpliendo el pacto que anunciaban los profetas, porque a través de su sangre Él nos limpia, a través de su preciosa sangre Él nos lava, a través de su preciosa sangre Él entonces nos redime. Amén. Bendito sea el Señor. Dice, para los que guardan el pacto entonces, para los que creen, para los que tienen confianza, entonces Él guardará misericordia, porque su misericordia es verdad. Amén. Versículo 11. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de recorrer. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es como los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Amén. Miren qué precioso.
Miren qué precioso y qué grandes son las promesas que aquí nos muestra el Señor. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. Amén. David reconoció que su pecado era grande. Oró grandemente por el pecado cometido, que incluso hasta mandó a matar a un hombre para poseer a su esposa. Fue grande pecado, merecía la muerte, pero él se arrepintió. Se arrepintió de todo su corazón. Por eso él dice, perdonarás también mi pecado, que es grande. Y le hace una pregunta aquí. Dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? ¿Quién es el que realmente teme? Y él dice que la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. El temer, no el tener miedo, no, el que respeta, el que reconoce que Dios es Dios real, que es eminencia, que es mi Dios en el cual puedo confiar y esperar. Dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino. O sea, al que teme, al que respeta, al que ama a Jehová, Dios le enseñará el camino que ha de recorrer. Él le mostrará la senda correcta. Dice, gozará él de bienestar. No de escasez, no de malestar, no. Él gozará de bienestar y su descendencia, dice, sus hijos, sus nietos y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima, dice, de Jehová es con los que le temen. O sea, la relación verdadera con Dios, la comunión verdadera con Dios es con los que le temen, con los que le respetan, con los que le aman, con los que le buscan. Sí. Bendito sea. Y a ellos, dice, hará conocer su pacto. ¿Y cuál es el pacto? Ya lo conocemos, porque nos muestra el Señor el pacto. ¿Cuál es el pacto? En que Él envió a su Hijo a esta tierra para que nos enseñara, para que además sufriera por nosotros y además entregara su preciosa sangre. Ahí se está cumpliendo el pacto. En algún momento lo vamos a leer más adelante, pero ahí se estaba cumpliendo el pacto, en el derramamiento de su sangre, porque a través del derramamiento de su sangre Él estaba limpiando al ser humano, le estaba quitando el pecado, lo estaba redimiendo, lo estaba volviendo a su gloria perdida, porque habíamos perdido esta gloria que Él nos dio desde un principio a través de el pecado. El pecado es lo que nos aparta de Dios. Así que la esperanza que tenemos, sobre todo en estos tiempos difíciles que estamos pasando, estamos viendo de que hay terremotos en distintas partes. Recién nomás anunciaban que había habido un terremoto en Japón, en otros lados, y están habiendo en Argentina unos granizos que parecían como camotes, y así, diferentes cosas que están pasando. Y las personas se asustan y ahí como que se golpean el pecho y Dios mío, pero después se olvidan y después no lo buscan como realmente hay que buscar a Dios. Y Él dice que es el que nos guarda, nos protege, nos bendice, nos protege. Bendito sea el Señor. Siga leyendo, mi amor. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Amén. O sea, ¿qué estaba reconociendo David delante de Dios? Que tuviera misericordia de él y lo mirara, porque que mirara la situación en la que él estaba y estaba sufriendo. ¿Por qué? Porque él había pecado y tuvo sus consecuencias. Dice,
mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. O sea, Él estaba en una red como enredado así, y Él dice que su confianza la tenía puesta y Él estaba siempre esperando en Él. Él estaba siempre mirando al Señor. Dice, mírame y ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido. O sea, él se encontraba solo, él tuvo que incluso irse a esconder porque lo perseguían y lo querían matar. Dice, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado, o sea, se sentía angustiado, se sentía desesperado David. Sácame de mis congojas, acongojado, estaba dolido, estaba prácticamente enfermo, ¿no? Mira mi aflicción, estaba afligido, mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Él reconocía que por haber pecado se encontraba en esa condición de aflicción, de dolor, de angustia, de congoja. Él reconocía que era el pecado lo que lo había llevado a esa situación. Siga leyendo en el versículo 10. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado y cómo odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Amén. O sea, no tan solo oraba por él, sino que también oraba por el pueblo de Israel, que también estaba pasando momentos difíciles. ¿Y por qué? Porque ellos también se apartaron de Dios, porque ellos también andaban haciendo lo contrario, se rebelaron en contra de Dios. Entonces, aquí el Señor, o sea, David dice, guarda mi alma y líbrame de todo esto, ¿no? Y el Señor escuchó su oración, escuchó su petición. Vamos a leer en otro salmo donde David reconoce que Dios le escuchó. Vamos a ir al Salmo 24, vamos a retroceder un poquito y vamos a leer una parte del Salmo 24. ¿Qué nos dice aquí? También es un salmo de David, donde reconoce quién es Dios realmente. Leamos desde el capítulo 24, versículo 1. Salmo 24, entonces, versículo 1 en adelante. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subiría al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Amén. Bendito sea el Señor. Aquí nuevamente David reconoce que Jehová y de Jehová, Él es el dueño, Él es el creador. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, todos somos creación de Dios. Él nos ha creado. Dice, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. O sea, este mundo fue desde el mar, o sea, todo era agua antes, pero Él fundó la tierra. Y se hace una pregunta, David, ahí. Se hace una pregunta. Y qué importante es esta pregunta. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién? Solamente el que aquí explica David. Dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. ¿No? O sea, todo lo que él había hecho antes era para perdición, era
porque se encontraba sufriendo, angustiado, y él está reconociendo que tenía que volver a Dios y tenía que pedirle perdón. ¿No? Siga leyendo. El 4, Amén. versículo 4. Amén. El 5. Perdón, el 5. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Amén. O sea, aquí David explica claramente, dice que el que realmente va a estar en comunión con Dios es el limpio entonces de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá. ¿Qué va a recibir? Bendición de Jehová, bendición de Dios. Y la bendición de Dios es la que no da tristeza. Bendito sea el Señor. Y justicia del Dios de salvación. Él es un Dios justo, Él es un Dios santo. Y nos dará la salvación. Tal es la generación de los que le buscan. O sea, qué importante es buscar a Dios. Porque la única forma de ser felices, la única forma de recibir bendición, hermano, es buscando a Dios. Es creyendo en su palabra, es creyendo en sus mandamientos, es creyendo en lo que está escrito. Solo el que guarda su palabra, dice el Señor, el que me ama, guarda mi palabra. O sea, la guarda en su corazón y la cree y espera y tiene fe en que será real. Dice, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Aleluya. O sea, qué importante entonces es la invitación que nos hace a través de estas citas bíblicas de que busquemos a Dios, sobre todo en estos tiempos difíciles, en estos tiempos que estamos pasando tan peligrosos, que están anunciados por nuestro Padre Celestial, que vamos a pasar tiempos muy peligrosos. El Señor me trae recuerdo en este momento y bueno, voy a dar el testimonio para la gloria de Dios. Un testimonio que nos sucedió como familia a nosotros y que yo tuve, bueno, la claridad de creer en su palabra, la palabra que en ese momento en que estábamos pasando de angustia y de dolor, de sufrimiento, el Señor me entregó una palabra. El Espíritu Santo me trajo a mi mente, a mi corazón, una palabra que yo la creí absolutamente. Este es un testimonio real que nos pasó en familia. Mi esposa puede corroborar aquí. Cuando yo tengo mi familia, mi padre, mi madre falleció y tengo 4 hermanos que son enfermitos. Y resulta de que nos vinimos de Bolivia para ayudar a mi papá y a mi mamá con mi hermano. Ellos no lo comprendieron en un principio, así que bueno, no fue desde el principio, sino que cuando mi madre, estando aquí nosotros, Dios nos había bendecido con una casa, nos había regalado prácticamente una casa porque nos dio sin tener dinero ninguno, ni guardado, ni nada, pero Él nos dio una casa y estábamos viviendo solos con nuestra familia íntima y enfermó mi madre. Y resulta que mi papá de edad y mi hermano enfermos, nadie se iba a preocupar de mi mamá enferma, que había que llevarla al hospital, a trasladarla a Chillán y así, o sea, andar con ella. Y mi corazón puso que teníamos que irnos donde el papá. Y para irnos donde el papá y poder estar ahí, y poder estar al lado de mi mamá para movilizarme con ella, yo no quise irme a la casa a invadir, bueno, su hogar, su intimidad. Así que le dije a mi papá,
mira papá, ya es necesario que yo esté aquí para ayudar a esta situación que está pasando y a acompañar a mi madre. Nos vamos a venir a vivir aquí, pero voy a hacer un altillo, un segundo piso, para poder eh, acompañar a mi madre y en todo lo que es necesario. Y él estuvo de acuerdo porque no había otra forma. E hice un altillo, un segundo piso, pero de muy precaria madera, muy delgada, no le hice ni aislante, no le puse porque no teníamos mucho dinero como para hacer algo de buena calidad. Y bueno, eh, en el intertanto en que estábamos iniciando a vivir ahí, no teníamos ni siquiera luz todavía. Mm, eh, un baño muy precario, no teníamos ni calefón, teníamos un solo televisor donde nos amontonábamos ahí y muebles no teníamos, unas divisiones así que cerramos con unas cortinas donde organizábamos la ropa, todo eso. Y resulta que un día X viene un incendio, algo sucedió y se provocó un incendio y se quemó el altillo. En esos momentos, bueno, fue mucha gente a ayudar allá, llegó bomberos y todo. Yo quise sacar cosas, rescatarlas, no me dejaron porque las llamas ya habían avanzado. Y resulta de que me fui al fondo del patio a tener una relación con Dios en ese momento y entregarle lo que estaba pasando, decirle, Señor, de verdad que no entiendo lo que está pasando. Estamos tratando de hacer el bien, papito, y mira lo que pasa. Y en ese momento, bendito sea Dios, el Señor me da una palabra. Y la palabra que me dio está en Romanos 8:28. Lo sentí clarito. Romanos 8:28 dice claramente, Romanos 8:28 dice, y sabemos, lo sabemos. Cuando conocemos la palabra lo sabemos. A veces lo pasamos por alto nomás. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Yo muchas veces le había dicho a mi esposa y a mis hijos que yo amo más a Dios que a ellos. Pero que me entiendan, por favor, no es que yo no los ame a ellos, se lo había dicho muchas veces, yo amo más a Dios que a ellos. ¿Por qué? Y le expliqué el por qué. Porque entiendo que Dios me regaló mi esposa, Dios me regaló mis hijos son regalo de Dios. Él me regaló mis padres y mis hermanos y todo, o sea, Él es el creador y Él me ha hecho esos regalos. Entonces, por eso amo a Dios más que lo que me ha regalado. Bendito sea Dios. Entonces, ese día, cuando vi llorar a mi esposa, a mis hijos que habían llegado del colegio y todo, había un colegio del lado de donde vivíamos nosotros que fueron a ayudar ahí. Yo llamé a mi señora y a mis hijos y los llamé al fondo del patio y les dije, mi amor, por favor no lloren más. Contéstenme la pregunta que les voy a hacer. ¿Creen ustedes que yo amo a Dios? Y ellos no podían decir otra cosa, porque ya se los había dicho. ¿Creen ustedes que yo amo a Dios? Sí, papá, sí, vemos que usted ama a Dios. Entonces, por favor, dejen de llorar. Mejor alaben, den gloria, den honra a Dios. Era difícil en ese momento pedirle a mi señora y a mis hijos que alabaran, que glorificaran a Dios, que dieran la honra a Dios por lo que estaba pasando. Era un incendio, se estaba acabando todo. Pero yo tenía la certeza de que Dios iba a cumplir la palabra que me había entregado en mi corazón. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, no es una ni algunas, no, todas las cosas que les suceden, entonces les ayudan a bien. Y yo le creí al Señor. Yo le creí y le dije, mire, alaben a Dios, denle gloria a Dios, porque yo no sé lo que va a hacer Dios aquí, ni cuándo lo va a hacer, ni qué va a hacer.
pero sé que algo de bien viene para nosotros. Y ustedes nunca se van a poder olvidar de esta situación, porque le creo a mi Señor que esto que está pasando va a ser para bien. Y en eso estoy terminando de hablar con mis hijas y mi esposa, y me avisan de que alguien me andaba buscando, y era dos personas, y una de esas personas es mi hermano Guillermo, que está aquí en estos momentos, que es el controlador de estos equipos. Y mi hermano Guillermo llegó con un rollo de dinero así en su mano, muy triste, y me dijo: hermano, siento tanto lo que está pasando. Y, y casi llorando, mi hermano Guillermo. Yo le dije: mi hermano, por favor, no, mire, tranquilícese, y le voy a decir que yo no estoy preocupado, porque el Señor me ha dado una palabra, y le dije que yo confiaba en que Dios iba a hacer, y ellos iban a tomar, porque él era ayudante de don Mariano Arana, que era el dueño de la televisión antes, y iban a tomar para la noticia de aquí a Yungay, del incendio. Y yo le dije a mi hermano Guillermo, le dije: hermano Guillermo, ustedes vienen ahora a tomar el incendio, y van a dar la noticia del incendio, pero un día usted va a venir aquí y va a tomar lo que Dios va a hacer, y vamos a poder dar testimonio de que Dios es real y que Dios es maravilloso. Y él me dijo: hermano, yo venía malo aquí, y usted me dijo: me levanta su fe, hermano, me levanta el ánimo. Mi hermano se sorprendió de lo que yo le estaba diciendo, que algún día él iba a ir a ver lo que Dios iba a hacer con nosotros. No sabía qué, ni cuándo, ni cómo lo iba a hacer el Señor. Hermanos amados, para cortar este testimonio, saben, ocurrieron muchas cosas. Lo más maravilloso que ocurrió en ese momento, y se lo mostré a don Mariano Arana, que nosotros ya hacíamos el programa lo estábamos haciendo de bastante tiempo, y donde leíamos de 3 Biblias, y resulta de que todo se quemó y las Biblias estaban ahí. Y yo, cuando ya calmaron las llamas y pude ir arriba, estaba todo quemado, pero saben, las Biblias no estaban quemadas, todo estaba quemado. Las Biblias eran negritas por fuera nomás, pero sus hojas íntegras. Y ahí me hizo acordar el Señor, y le dije yo a Mariano Arana: eso quiere decir que todo pasará, así como pasó con el incendio, todos quemados, pero mi palabra no pasará. Me recordó el Señor, así que su palabra quedó íntegra, y tengo todavía el recuerdo de esas Biblias. Justamente aquí hay una que se salvó de ahí, y está negrita por fuera, ustedes la ven oscura por fuera, pero miren adentro, íntegra, y todavía mi Señor la utiliza. Bendito sea el Señor. Aquí está mi hermano Guillermo, que él puede también dar que eso fue real, lo que pasó. Y saben, para cortar, si ustedes supieran, el Señor hizo llegar desde ese mismo momento ropa, ropa de marca, que nosotros no somos de ropa de marca, sencillos, humildes. Mire, ropa de cama íntegra, de todo. Y de la empresa de Cholguán, fueron de sindicato, como mi papá trabajó años en Cholguán. Se preocuparon, y madera llevaron, todo de la municipalidad, si ustedes supieran, nos dieron ahí aislante, de zinc, de todo. Pero fue una cosa tan tremenda que en un mes y fracción estaba todo reconstruido, todo reconstruido. Pero lo más grande, hermanos amados, que todo fue reconstruido, pero con materiales exquisitos, aislante, el baño de calidad, hermano. El baño yo lo había hecho con linóleo mal pegado, no teníamos ni califón,
después California y todo, cerámica, mire, muebles. Me acuerdo que una persona llegó allá y dijo, ¿en qué puedo ayudar yo? Que fue, bueno, se le decía el turco Abdel. ¿Y en qué puedo ayudar yo? Dijo, porque ya las personas estaban trabajando, reconstruyendo, y ahí se dio cuenta que no había muebles. Y él hizo todos los muebles a medida para los dormitorios, todo, hasta con escritorio para mis hijos. Una maravilla, una maravilla. Es como si Dios hubiera dicho, lo pude entender al final, es como si Dios hubiera dicho, esto no es para ustedes, esto es para ustedes. De esa forma. Y mi hermano tuvo que ir y como hacíamos programas, ya no fue a sacar el incendio, sino que fue a sacar lo que Dios había hecho. Le sacó y dimos testimonio de la maravilla de Dios. He podido experimentar el amor de Dios de esa manera. Mis hijos nunca se podrán olvidar, mi esposa nunca se podrá olvidar, ni mi hermano Guillermo. Mi esposa incluso perdió la fe de tal manera en esa oportunidad, se sintió tan mal, ella había entrado a estudiar a la universidad y tenía que pagar una cantidad fuerte mensual. Y yo me había retirado de trabajar, ya no trabajaba para poder cuidar de mi mamá y andar para todos lados, que era el compromiso que hice. Yo me retiré de trabajar y empecé solamente a cuidar a mi hermano y a mi mamá, y no teníamos dinero, pues, y todo lo que iba a venir, y me decía ella, yo me voy a retirar de la universidad, amorcito. Yo le decía, no, mi amor, por favor no te retires. Pero mi amor, ¿cómo vamos a pagar? Mira lo que nos pasa y todo eso. No, mi amor, no te retires. Confía en Dios. Cree que Dios, si Él permitió que tú entraras a la universidad, Él te va a proveer, te va a bendecir. Solo cree en Él y espera en Él. Él no los va a abandonar, Él no nos va a dejar solos. Él lo ha prometido, que estaré con ustedes hasta el fin. Por eso es tan importante creer en Dios, esperar en Él. Yo esperé de que se cumpliera lo que aquí decía en Romanos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Y así fue, pues, hermanos. No fue para mal. No. Muchos criticaron, incluso, yo sé que hubieron comentarios, miren, el cristianito, miren, bueno, dijeron muchas cosas, que quizás qué pasaba, que Dios nos castigaba y todo eso, pero miren lo que hizo Dios, maravillado. Incluso tuvimos que decir al colegio de ahí, la señora Sandra Correa en ese tiempo, tuvimos que decirle, por favor, nada más, ya es demasiado lo que ha llegado, denle a otras personas que tengan necesidad. Y así, o sea, tuvimos que rechazar algunas cosas que ya habían llegado, que ya teníamos de todo, que no era justo que lo recibiéramos porque ya teníamos. Así que fue maravilloso ahí con ese testimonio, hermano, para la gloria de Dios, para mostrarles que tenemos un Dios de amor, que Él lo que promete, lo cumple, pero siempre y cuando lo creamos, siempre y cuando lo aceptemos, siempre y cuando tengamos la fe suficiente que Él hará. Él dice, cuando estamos en congoja, en dificultades, dice, confía en Jehová de todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Esa es una cita bíblica. Dice, y Él hará. Y Él hizo. Fue maravilloso. Nunca nos podremos olvidar de lo que Dios ha hecho. Y muchas cosas más, son muchos los testimonios que a lo mejor de a poco les voy a ir entregando a ustedes de las maravillas que ha hecho Dios con nosotros. Bien, vamos a ir a la cita siguiente. Estábamos entonces en Salmo 24. Hemos leído el Salmo 25 y también el 24. Bendito sea el Señor. Vamos a ir a una cita bíblica que está en Santiago. Carta del apóstol Santiago, capítulo 5, versículo del 7 al 8.
ahí hay una muestra de lo que significa esperar en Dios. Él nos enseñaba, nuestro Señor Jesucristo nos enseñaba con parábolas, con comparaciones. Y aquí hay una comparación que nos muestra lo que es, qué importante es esperar en Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, Santiago capítulo 5, del 1 al 3. Perdón. Del 7 al 8. Sí. Amén. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Amén. Miren qué precioso. Miren qué comparación más maravillosa nos hace nuestro Señor a través de la boca de Santiago, del apóstol Santiago. ¿Qué dice? O sea, nos hace una comparación de lo que es algo natural, de lo que vivimos, de la vida diaria. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia. O sea, Él nos llama a tener paciencia, a perseverar, a esperar en el Señor. Tener paciencia hasta la venida del Señor. Porque ahí es donde nos va a venir a mostrar el juicio final de quienes han creído, de quienes han aceptado, de quienes han tenido la fe. Entonces dice hasta la venida del Señor. Mirad, o sea, miren ustedes, observen ustedes, cómo el labrador, el que prepara la tierra, ¿cierto? El labrador espera el precioso fruto de la tierra. O sea, él prepara la tierra, siembra la semilla y ahí está la espera, ¿cierto? De que se produzca el milagro, de que la semilla dé su fruto. Dice, espera el precioso fruto de la tierra, aguardando ¿cómo? ¿De qué manera aguarda él? ¿Desesperado? No, con paciencia. Dice, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía, que venga la lluvia, que caiga la lluvia para que haga germinar la semilla. Él espera con paciencia que todo eso se produzca. Amén. Tened también, o sea, tengan ustedes también que tened también vosotros paciencia. Esa es una de las cosas que nos da el Espíritu Santo. Paciencia. Eso lo da, es un fruto del Espíritu Santo. Dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. O sea, que sus corazones estén firmes, no estén dudando, no estén de repente sí, de repente no, que estén fluctuantes. No, estar firme, afirmad vuestros corazones. ¿Y por qué? Porque la venida del Señor se acerca. O sea, nos está mostrando de que para recibir al Señor, que está muy pronta su venida por todos los acontecimientos que están sucediendo, está ya muy pronta su venida. No sabemos el día, ni la hora, ni el mes, ni el año, pero por los hechos que están ocurriendo y por lo que le dijo a sus discípulos cuando le preguntaron cuándo será el fin, entonces Él les dio señales. Y esas señales se están cumpliendo al pie de la letra. Entonces, cuando veáis que eso ocurra, entonces está cerca su venida. Así que, además, lo pedimos, Señor, ven pronto. Amén. ¿Por qué? Porque la maldad ya ha subido a límites extraordinarios. Entonces, pedimos que el Señor venga pronto. La maldad va multiplicándose. Amén. Lo estamos viendo en las noticias y todo. Entonces, es menester pedirle al Señor que sea pronta su venida. Amén. Y tenemos que esperar esa venida con paciencia.
¿De qué forma? Perseverando. Todos los que perseveren entonces serán salvos. Todos los que perseveren. ¿Perseveren en qué? En los caminos del Señor, en los mandamientos, en los estatutos, teniendo fe, teniendo confianza de que Él hará con sus hijos, con los que les crean. Estamos llegando al fin, hemos leído hasta aquí el apóstol Santiago. Hay otras citas que el Señor nos va a entregar con respecto a este tema de tener paciencia, de esperar en Dios, de tener fe, de tener confianza. Hemos llegado al fin y deseándoles bendición, deseándoles que puedan recibir en sus corazones esta palabra, ser rema, sabiendo también y esperando en Dios de que la palabra tiene poder para salvar las almas. Y que por eso, por ese propósito estamos aquí sabiendo y creyendo que su palabra tiene poder para salvar las almas. Que Dios les bendiga grandemente, sigan orando para que Dios nos siga dando esta oportunidad semanalmente para poder escudriñar esta santa palabra del Señor.